nos visitan por primera vez, es una bendición verle por acá. Y si usted ya tiene la casa, siéntase en familia. Amén. Siéntase en familia porque Dios ha sido bueno con nosotros. Gloria a Jesús. Ok, vamos a pedirle a la hermana Rosa que pase por este lugar para compartir con nosotros la poderosa palabra de Dios. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a pedirle que abra su Biblia en San Lucas, en el capítulo 19, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gloria a Dios. Significa como un amén cuando haya localizado. Gloria a Dios. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar para que el Señor hable nuestra vida. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias porque es bueno. Grande es tu misericordia, Señor, grande es tu amor. Padre, en esta tarde queremos que hables a nuestras vidas, que hable a nuestro corazón, que hables, Dios mío, a nuestra mente, que nos enseñes algo nuevo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a un pueblo que está delante de ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos, Señor, y te ruego que pase el carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, Dios mío, hablando. Quita toda palabra torpe, Dios mío, todo lo que venga de carne, en el nombre de Jesús, lo quitamos, y que sea palabra tuya, de principio a fin. Hagamos de pie y mano al gigante y lo echamos fuera, y declaramos que en este lugar hay libertad para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, principado y potestades lo mandamos a los lugares secos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver como tema venciendo obstáculos para hacer maletas. Aleluya. Venciendo obstáculos. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Uno de los obstáculos bien grandes fue haber llegado a este país. Fue haber tomado la decisión de vencer los obstáculos para poder llegar a este país donde nos fueron a contar que hay billetitos verdes, que había billetitos verdes, ¿verdad? Donde nos fueron a contar que se vivía una vida mejor, donde nos fueron a contar, ¿verdad? Bueno, a menos mucha gente llegaba por allá por mi tierra, contando que acá se vivía una vida muy bonita, muy bien económicamente. Nunca me fueron a contar que acá tenías que trabajar tus 8 horitas, que tenías que si no trabajabas, no pagabas tus biles, que si
se te cortaban la luz, si no pagabas tu bill de la luz, te cortaban la luz, y tú estabas muy cómoda allá. A lo mejor cuando no tenías gas, ¿verdad? Juntabas leñitas y hacías un fogón y hacías tu lumbrecita y comías bien rico, ¿verdad? Sin tener tanta preocupación, ¿verdad? Pero nos fueron a contar que acá se ganaba bien, y entonces tomamos decisión, hicimos la decisión de venir a este país y vencimos el obstáculo, ¿verdad? De no tener un documento y tener que pasar por el desierto, tener que pasar por dificultades, tener que pasar hambre, tener que pasar frío. Vencimos ese gran obstáculo, ¿verdad? Para llegar hasta aquí, para estar bien. Entonces, yo consideraba, ¿verdad? La vida del cristiano cada día tiene que estar venciendo obstáculos, ¿sí? Entonces, no sé cuántos están aquí de los que fueron a su encuentro. Yo creo que no hay muchos, ¿verdad? Pero la mayoría hemos ido a nuestro encuentro y hemos ido a recibir esa gran bendición. Pero para poder ir a un encuentro, ¿verdad? Que es algo tan especial, que es algo tan grandioso, algo tan grande que nosotros vivimos, ¿verdad? Tuvimos que pasar obstáculos, tuvimos que vencer obstáculos para poder preparar nuestra maleta. No fue, la maleta se preparó un día antes o el día de ir al encuentro, pero para poder preparar esa maleta hubo obstáculos espirituales, obstáculos físicos, obstáculos mentales, obstáculos de diferente, ¿verdad? Pero muchos, ¿verdad? Hemos sido vencedores. Si nosotros, aleluya, si todos los que hemos experimentado un encuentro de ese tipo, estuviéramos aquí, no hubiera espacio. No hubiera espacio, todo esto estaría lleno, estaría repleto, porque ha sido, ¿verdad? Han sido multitudes de personas las que han ido, ¿verdad? Pero somos pocos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque después de ese encuentro hay obstáculos más grandes, que hay que ir venciendo cada día, cada instante. A lo mejor es posible, ¿verdad? Hay que ir venciendo. Entonces yo miraba la vida de Zaqueo. Y digo, wow, este hombre tuvo que vencer obstáculos. Entonces me daba tanto gusto mirar, y yo le puse como primer punto, cuando las miradas se juntan. Me daba tanto gusto mirar a este Zaqueo y mirar que Zaqueo tuvo que vencer ese obstáculo de orgullo, ¿verdad? Ese obstáculo de orgullo, porque dice Jesús, ¿verdad? Que antes de llegar a la ciudad, se encontró con un sordo, no, con un ciego, ¿verdad? Con un ciego que pedía misericordia. Pero este hombre, ¿verdad? Ya cuando llega a la ciudad, se encuentra que Zaqueo dice la Biblia que era un hombre rico, ¿verdad? Y este hombre era de baja estatura, pero este hombre se puso a pensar, ¿cómo hago para ver a Jesús? Tenía necesidad, tenía hambre, tenía sed, era necesidad espiritual, pero tenía una baja estatura que dice la multitud de personas me van a cubrir y no me van a dejar ver a este Jesús del cual yo he escuchado. Pero este hombre vence el obstáculo del orgullo y se sube al árbol. Imagínese usted un rico en plena ciudad subiéndose a un árbol para poder mirar al maestro. Esa era la gran sed, esa era la gran necesidad que ese hombre tenía. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Vencer el obstáculo del orgullo, ¿sí? Vencer el obstáculo del orgullo para poderse subir a ese árbol y que no se riera la gente. Ese hombre tan rico montado en un árbol para ver al maestro, pero lo venció. Amén. Vamos a ver el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, esto era lo que yo le decía, le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué bendición! Ya Jesús sabía cuánta necesidad había en este hombre, ¿sí? Entonces me encontraba con la lucha. Me encontraba yo con la lucha, mirando la lucha de Jacob también. 32 de Génesis, el versículo 28, perdón.
32:28. Gloria a Dios. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este hombre con un carácter, ¿verdad?, lleno de problemas, se encuentra en ese momento luchando, ¿verdad?, luchando con Dios. Y este hombre dice: no lo dejo hasta que no me dé una bendición. ¿Qué carácter de hombre? ¿Qué carácter de un hombre problemado? ¿Sí? ¿Qué carácter de decir en su grande lucha: yo no me voy? Por eso cuando nosotros venimos a la casa del Señor, a lo mejor con cansancio, a lo mejor con desánimo, a lo mejor con alguna enfermedad, ¿verdad?, es importante decir: yo no me voy en esas 2 horas, yo no me voy sin que Dios me dé esa bendición, sin que Dios me bendiga. No puedo irme como yo vine, tengo que irme con una bendición nueva. Es que cada que vengamos a la iglesia tenemos que arrebatar esa bendición en la alabanza, en la palabra. Tenemos que tener ese carácter de vencedor. Aleluya. Y este hombre lucha, ¿verdad?, lucha con Dios hasta obtener la bendición. Entonces nuestro carácter debe ser un carácter de luchador. Algo que me encontraba también en el mismo capítulo de Génesis. Vamos a ver en el 39, en el versículo 7, 39, 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella? Esto está hablando del joven José. Este joven José con un carácter, ¿verdad?, con un carácter vencedor, está venciendo la tentación. Y lo que me gusta ahí es que dice: este hombre me tiene confianza, este hombre me ha confiado a ti mismo para que te cuide, y cómo le voy a hacer daño. Pero dice ahí, ¿verdad?, que él se acuerda: ¿cómo haré un gran pecado a Jehová? Por eso es importante, ¿verdad?, varón, discúlpeme en ese momento, ¿verdad?, varón, mujer, cuando la tentación caiga, primero no hay que pensar meramente en la pareja, primeramente hay que pensar en Dios, porque un resbaloncito, un pequeño resbaloncito traería grande consecuencia. A este joven no le importó, ¿verdad?, no le importó a lo último haber ido a la cárcel, ¿verdad? Lo importante de este hombre es que había sido vencedor, había vencido la tentación, la cual, ¿verdad?, si él hubiese caído, le hubiese traído una gran derrota. Pero él iba de victoria en victoria, porque fue un joven valiente que dijo no. Amén. Amén. Y ahí vemos, ¿verdad?, venciendo. Has vencido la tentación, has vencido el orgullo. En el versículo 2, vamos otra vez para el libro de Lucas. Gloria a Dios. ¿Alguien le puede dar lectura al versículo 2 del capítulo 19? Aleluya. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Corriendo delante, subió a un árbol, a un oro, para verlo, porque había de pasar por ahí. Ok, aleluya. Ok, vemos ahí, ¿verdad? Otra vez regresamos a ver que este hombre había vencido el orgullo, para poder ver al maestro. Había vencido, ¿verdad? Había vencido la estatura. Eso es uno de los obstáculos que nosotros como cristianos tenemos que vencer. Tenemos que vencer esos obstáculos de estatura. ¿Por qué? Si yo no soy pequeño, físicamente no somos pequeños. A veces espiritualmente cuando el Señor nos llama para encargarnos algo, nos sentimos pequeños y a lo mejor empezamos a ponernos dificultad en nuestra mente, empezamos a ponernos dificultad e incluso decimos, tenemos tanto trabajo, tenemos tanto que hacer y viene más sobre nosotros, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si nosotros nos acordamos, ¿verdad?, de las palabras del apóstol Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que en el nombre de Jesús podemos vencer ese obstáculo y así es como nosotros podemos lograr ser grande de estatura espiritual. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos grandes espiritual, que nosotros crezcamos, que lleguemos al pleno crecimiento en el Señor. Amén. Cuando nosotros seamos esa iglesia gigante, cuando nosotros nos subamos al árbol sicómoro para verle al Señor Jesús, para poner esa mirada, entrelazar esa mirada del Señor con la de nosotros, eso va a ser algo tremendo. Vamos a ser una iglesia grande, espiritual. Vamos a ser una iglesia tremenda. Nosotros solamente, le decía a un varón apenas ayer, recordar es vivir. Nosotros solamente tenemos que recordar el día que fuimos a ese encuentro, cómo llegamos, cómo venimos. Venimos con un gran gozo, con una grande alegría. Venimos tan livianito que se había quitado una gran carga. No necesitamos otro encuentro. Necesitamos subirnos al árbol sicómoro para poder mirar, para que nuestros ojos se puedan clavar en esa mirada del Maestro, en esa mirada del Señor, para recordar aquello que pasó. Es vivir el momento, para podernos mantener de la misma forma. Persona que estás aquí, que fuiste a tu encuentro, recuérdate cada día lo que el Señor hizo en ese momento, para que cada día puedas ir de victoria en victoria, venciendo obstáculos para llegar al pleno crecimiento. Amén. Y dice, ¿verdad?, la multitud. Vamos a ver 1 de Juan 5:4. ¿Alguien le da lectura? Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros somos esos todos. Nosotros somos esos todos que hemos nacido de Dios. Y por eso somos, dice, ¿qué? Vencedores, para vencer el mundo, dice. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por esa fe estamos aquí, ¿verdad? Esa es la victoria de cada cristiano. ¿Sí? Que aunque vengan los problemas, que aunque vengan las dificultades, que venga lo que venga, ¿verdad? Aún se presenta
presente el desánimo frente ahí, aún salga de tu boca esa palabra de decir, ya no quiero más, ya no quiero caminar, yo creo hasta aquí. Alguien me decía precisamente este día, yo creo que Dios no existe. Claro que existe, claro que si vemos un cielo, que si vemos una tierra, claro que Dios existe. Y esa es la victoria que el Señor quiere darnos, que entre medio de las dificultades nosotros nos mantengamos firmes, entre medio de la crítica, ¿sí? Entre medio de la crítica, porque eso es lo que hicieron, ¿verdad? Las personas criticar a Jesús cuando Él le dijo, bájate de ese árbol, porque hoy voy a posar en tu casa. La gente criticó al maestro, ¿sí? Pero tenemos que vencer la crítica para poder estar aquí. Ahora, el obstáculo gigante. ¿Cuál es el obstáculo gigante para seguir adelante? ¿Cuál es el obstáculo gigante? Hay un jovencito que se encontraba con un obstáculo bien gigante. Se encontró con un obstáculo bien grande, ¿verdad? Allá en Primera de Samuel, en su capítulo 17, en su versículo 50, dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Este es el asunto. Ese era el obstáculo grande de este jovencito. El obstáculo era grande, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra que hizo aquel jovencito? No pensó, ¿verdad?, con un pensamiento de él, pensó con el pensamiento de Jehová. Si este hombre hubiese pensado con su pensamiento, le hubiese lanzado, ¿verdad?, a lo mejor la piedra a la pierna, a un brazo, a su cuerpo, pero dice que le lanzó la piedra, ¿verdad?, a la cabeza, le tiró a la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿verdad?, es la que va llevando el orden, y para poderlo derrotar, le dio a la cabeza. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Lo que es en estos días, ¿qué es lo que está haciendo? El enemigo sabe a dónde va a tirar. Cuando va a tirar a la cabeza. Caballero, mujer, tienes que levantarte en victoria y vencer tu obstáculo y decir, no me importa la crítica, no me importa el problema, yo sigo al Señor, porque yo soy la cabeza de mi hogar, porque yo soy esa cabeza. Yo no quiero que el enemigo venga a tirarme en la cabeza, porque la promesa de Jehová, cuando le dijo, ¿verdad?, le dijo a la mujer, le dijo, tú le vas a herir, ¿verdad?, en la cabeza, aunque ella te hiera en el calcañar. Esa es una promesa para la iglesia. Cuando el enemigo se levanta, el enemigo primero va a querer tirar, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de este lugar? ¿Quién es la cabeza? ¿Cuánto ha luchado el enemigo por tirar a la cabeza? La iglesia tiene una cabeza espiritual que ya venció, que es Jesucristo. Pero hay otra cabeza en esta iglesia, y es nuestro pastor. Y no va a venir el golpe más grande para ti. El golpe más grande que el enemigo planea es para el pastor. Por eso muchas veces hemos visto pastores en dificultades, y muchas de las veces hemos hasta criticado. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuántos tiempos estuvo planeando el enemigo derrotar a ese pastor? Porque sabe que tirándole al pastor y venciendo, va a tirar a la iglesia, va a tirar a un pueblo. Por eso un pueblo tiene que estar en victoria. Por eso un pueblo tiene que estar subiéndose a ese árbol sicómoro para ver al maestro cada día. Tiene que estar venciendo esos obstáculos. Amén, amén. El enemigo va a tirar a la cabeza. Y es bien importante que el cuerpo esté firme. Tenemos la victoria en Jesús. Tenemos la victoria en Jesús. Pero siempre que nos mantengamos en Jesús. ¿Sí? Y para mantenernos en Jesús, yo les voy a dar unos puntos, no sé si lo quieren anotar, porque mi tiempo no es posible para leer todas las citas. El mundo.
Ese es uno. Pero el pensamiento enlazado con Dios. Filipenses 4:8. Cuando la iglesia enlaza sus pensamientos con Dios, va a estar en victoria. Va a trabajar como un solo hombre. Va a trabajar como un pueblo unido. Va a ser todo unidad. Va a decir, esto está bien aquí y aquí está bien, ok, aquí está bien. Porque estamos en un mismo sentido. Porque estamos en un mismo pensamiento. En el pensamiento de Dios. Amén. Dedicar tiempo al Espíritu. Romanos 8:5 y 6. Tenemos que empezar a pedirle al Señor ese espíritu de dedicación. ¿Sí? Ese espíritu, que el Señor no vea que el Señor no escuche cuando se nos encomienda algo, decir más trabajo. No, tenemos que decir sí a la obra del Señor. Eso nos va a mantener estar en victoria. Dedicar tiempo al Espíritu. Evitar alianza con el mundo. Ese es otro punto que ayuda al cristiano a mantenerlo, evitando la alianza con el mundo. 2 Corintios 6:14-16. Permanente contacto con la palabra. Salmo 119:9. Todos lo sabemos, ¿verdad? Permanente contacto con la palabra. Si cada día nosotros nos comemos un trozo de alimento espiritual, vamos a ser personas bien solventes, bien firmes. Vamos a ser esas personas que estamos tratando de subir al sicómoro, que estamos venciendo el obstáculo de la estatura, que estamos venciendo el obstáculo del orgullo. Leer la palabra nos va a traer esa sabiduría, esa enseñanza que Dios quiere meternos, ¿verdad? No para discutir, sino que esa enseñanza para ir a compartir con otros. Amén. Ganar almas. Santiago 5:19 y 20. Cuando nosotros nos proponemos a ganar almas, nosotros empezamos a tratar de mantener una vida más fiel con Dios. ¿Por qué? Porque queremos que esa palabra que llevamos sea esa bendición que salve a las vidas. Si nosotros nos proponemos a predicar la palabra, vamos a cuidar nuestro testimonio, vamos a cuidar nuestra vida, y nuestra vida espiritual va a ser otra, va a ir en crecimiento. ¿Por qué? Porque no queremos que cuando prediquemos haya algo que nos tengan que decir que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Amén. La tentación. Mateo 26:41. ¿Alguien lo puede leer? Aleluya. Gloria a Dios. ¿No lo tiene? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el momento, ¿verdad?, que nosotros tenemos que recordar la palabra. Tenemos que estar velando y tenemos que estar orando para que no entremos en la tentación. Y eso nos va a ayudar a tener la comunión. Como punto siguiente, a tener la comunión con el Espíritu. Lucas 11:4. Estudiar la palabra, todo el capítulo de Mateo. Renunciar toda raíz de pecado. Y por último tenemos la familia, entra en Mateo. Ganar a la familia es uno de los puntos. No que nuestra familia nos convierta a ellos, sino que la familia se convierta a Cristo y venga a ser como somos nosotros. Creer en la promesa que da el Señor
Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tener un buen testimonio y una perseverancia. No podemos, ¿verdad?, estar predicando la palabra, ¿verdad? Y ya cuando pasa el tiempo, a lo mejor alguien le habló a aquel y a lo mejor Dios hizo, ¿verdad?, la obra, no en el tiempo que usted fue a predicar, en el tiempo que fue a predicar otro. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pero si aquel fulano me predicó la palabra y hoy se ha apartado. No, hay que tener esa tenacidad de seguir adelante, venciendo los obstáculos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si nosotros somos más que vencedores? ¿Qué es lo que sucede si nosotros vamos cada día venciendo obstáculos? Cuando nosotros, ¿verdad?, preparamos una maleta para ir al encuentro, checamos, ¿verdad?, que todo vaya lo que vamos a necesitar, toda nuestra ropa, ¿verdad?, todo lo necesario. De la misma forma estamos haciendo una maleta nosotros para poder ir al cielo. De la misma forma nosotros estamos preparando una maleta, pero nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado cómo vamos a preparar maleta, porque no nos va a gustar, ¿verdad?, ir al encuentro y llevar una falda manchada o llevar una camisa manchada. No, estamos planchándola, ¿verdad?, para que vaya sin arruga. Estamos lavándola para que vaya bien limpia, ¿verdad? Queremos llevar lo mejor. De la misma forma, cuando nosotros vayamos a tener un encuentro real, un encuentro especial con Dios, eso es lo que Él pide, que nosotros preparemos una maleta con ropa lista, con ropa preparada, que no lleve mancha, que no lleve arruga. Ya no se va a permitir. Aquí hay personas espirituales y grandes que no le van a decir nada si le ve manchada su ropa, pero lamentablemente allá sí el Señor está esperando una iglesia que lleve su vestidura limpia, que lleve su vestidura blanca. Y el asunto es que tenemos que hacerlo día con día. Vamos a ver Apocalipsis 2, versículo 7. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese es el asunto, que nosotros queremos comer de ese árbol. Queremos comer de ese árbol de vida, pero antes tenemos que pasar por el proceso de vencer los obstáculos, de vencer cada obstáculo para llegar a ese momento. Dice, por eso, el que tiene oído, dice, escuche. No, porque una cosa es escuchar. Una cosa es escuchar, como decía una canción de niño por ahí, el pájaro hueco. El pájaro hueco dice que tiene oídos, pero como está hueco por un lado, entra y se sale por el otro. Y el pájaro hueco solamente escucha, no oye. Por eso dice la palabra bien claro: que tenga oído para oír, oiga. Y ese es el asunto, que Él nos quiere hacer victoriosos, Él nos quiere hacer vencedores, para comer de ese árbol de vida, de ese árbol donde ya no va a haber muerte jamás, donde ya no vamos a mirar la muerte, vamos a ser eternos. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a ver el capítulo 3, el versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. La identificación con Dios. 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de él. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí le está diciendo el que venciere. Esa es una identificación, ¿verdad?,
con Dios y la permanencia a la fidelidad. El Señor quiere que seamos fieles. A lo mejor sucede, ¿verdad? Sucede que algunas de las ocasiones, ¿verdad? Se desbarata la maleta y dice, ya no voy, ¿sí? Pero Dios tiene misericordia y ha tenido misericordia con muchos, de que nos da la oportunidad de volver a hacer esa maleta para poder ir a gozar con Él. Entonces, la fidelidad está pidiendo fidelidad de su pueblo, está pidiendo fidelidad de su iglesia. Dice en el 3, 20 y 21 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es lo que hace el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El que venciere, le daré que se siente, ¿dónde? ¿Que se siente dónde? Afuera. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está la paradoja de la gracia. Oídos nuevos, oigamos las promesas del Señor. Él tiene promesa para su pueblo, Él tiene promesa para nosotros. Él nos va a dar la oportunidad, ¿verdad? Nos va a dar la oportunidad de estar con Él, pero siempre y cuando seamos, ¿qué? ¿Cómo es el tema? Vencedores, venciendo obstáculos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el versículo 2, 7, 8? ¿Cuál es el valor para ser vencedor? Veamos el 2, 7 y 8. Otra vez dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El Señor nos está hablando, ¿sí? Ese es el valor de la paciencia. Nos está prometiendo, nos está dando promesa, pero no es para todos, solo para los que logran vencer los obstáculos, solo para aquellos que son vencedores, solo para aquellos que se atreven a subirse al árbol sicómoro, solo para aquellos que se atreven a vencer el orgullo. El vestido de los justos y el libro de registro, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestidura blanca. He aquí está el asunto. Él está diciendo que va a ser vestido, el que venciere, de vestidura blanca. He aquí lo está recalcando. No quiere un vestido manchado, no quiere un vestido sucio. Y dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. De eso tenemos que estar seguros, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que no sea borrado. Déjeme decirle que hace 2 años el registro de allá del lugar donde yo soy lo quemaron y desaparecieron todos los archivos, cuando yo hasta la fecha no he podido arreglar documentos de mis niños, porque cuando me mandaron el documento me lo mandaron mal, porque han tenido grandes problemas para arreglar, porque se desaparecieron todos los registros, todos los nombres de las personas se quemaron. Pero aquí no va a pasar eso. Aquí no va a pasar esto, porque el Señor nos está alertando. El Señor hoy nos está hablando que nosotros no escuchemos, que nosotros oigamos, que nosotros tengamos esos oídos receptivos para decir, ¿verdad? Para decir: soy más que vencedor, soy ese luchador, soy ese David que venció al Goliat. Déjeme decirle que en una ocasión, simbólicamente, estaba yo haciéndolo en mi cuarto en oración, estaba orando por la mañana, y yo me ponía y decía: Satanás, yo te piso la cabeza en el nombre de Jesús. Y yo estaba arriba de la cabeza de Satanás,
pisándolo y pisándolo y pisándolo. Y déjenme decirle que en la noche mi esposo estaba en el hospital. Sí, porque cuando usted haga algo para el Señor, cuando usted haya vencido un obstáculo grande, le va a venir otro más grande. Y cuando haya vencido ese grande, le va a venir otro más grande. Y cuando haya vencido ese grande, le va a venir otro más grande. Bueno, ¿y de qué se trata eso? Sí, porque así es como nos va a llevar el crecimiento, venciendo. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Para los vencedores. Esa es la palabra. Para nosotros, para los vencedores, para aquellos que escuchan la palabra de Dios. No es que escucha el chisme, no es que escucha la gente, no es que escucha el desánimo, no es que escucha el orgullo, no es que escucha a cualquiera. No, dice que el que escucha la palabra y es vencedor, a ese dice, es el que le va a dar el lugar, dice, al que tiene el nombre escrito, dice, en el libro no se lo va a borrar, dice. No se lo va a borrar. Entonces, tengamos cuidado que nuestro nombre siga como dice la palabra. Esto es lo que el Señor ha traído para nosotros en esta tarde, y no es difícil mantener el vestido limpio. Yo me acuerdo de ese versículo que dice el salmista David: lávame con hisopo. ¿Sabe qué es hisopo? En aquel entonces el hisopo era una hierba como la menta. Hacían un manojo de hierba y la metían en la sangre del cordero, y ese era el tipo. La metían en la sangre del cordero y se lavaban. El Señor nos está invitando. Si nuestra vestidura se ha manchado, no pasemos la vergüenza. Si nuestro vestido se ha ensuciado, hay oportunidad todavía. Hay oportunidad de usar la sangre del cordero. Hay oportunidad de usar el hisopo para que sea limpia nuestra vida. Si ha habido problemas en nuestras vidas, no dejemos que el registro de nuestra vida se pierda. El Señor nos habla día con día. No es necesario ir a otro encuentro. No es necesario ir a otro encuentro a recibir lo que un día recibimos. Solamente es necesario levantar nuestra mirada y mirar al Maestro. Que esa mirada que recibió Zaqueo, nosotros podamos recibirla. Él nos está preparando día con día. Quiere una iglesia victoriosa, quiere una iglesia vencedora, quiere que seamos ese pueblo que lucha como un hombre para poder llegar un día hasta su presencia. Póngase de pie, vamos a agradecerle. Gloria a Dios. Padre, tú eres bueno, Señor. Tú nos has enseñado en esta tarde, Dios mío. Tú nos has enseñado que tenemos que ser